En este preciso momento, sin que nadie a tu alrededor lo note, hay una puerta espiritual abriéndose delante de ti, y no es una metáfora bonita para calmarte por un rato, es una cita real que te estaba esperando desde hace meses, quizá desde años, y que llega justo ahora porque estás a un paso del día en que lo invisible cambia de bando. Si te quedas conmigo hasta el final y haces exactamente lo que voy a guiarte a hacer, no entrarás a un calendario nuevo, entrarás a un territorio nuevo. Y lo vas a comprobar en tu propio cuerpo, cuando el miedo que aprendió a vivir en tu pecho empiece a perder su voz. Y la noche que te parecía interminable se vuelva corta, porque lo que hoy vas a activar no es una idea ni un ritual vacío, es una cobertura que ha guardado a generaciones y que hoy viene a instalarse sobre tu casa como un techo que no conocías. Y te lo digo con la urgencia de quien acaba de tocar una alarma a tu favor. No salgas de aquí, no te distraigas, no te convenzas de que ya sabes esto, porque lo que estás por escuchar es la diferencia entre seguir sobreviviendo y empezar a vivir bajo sombra. Tú sabes que algo te está pasando por dentro que no logras explicar. Lo sientes justo antes de dormir, cuando el silencio te obliga a escuchar ese murmullo que no es dolor físico, pero te duele como si fuera una herida abierta. Lo sientes al despertar, cuando tu mente se adelanta a los problemas y tu corazón late como si tuviera que defenderse de algo que no ves. Lo sientes cuando te quedas mirando al techo con los ojos abiertos, negociando con la madrugada para que te devuelva una hora más de descanso. Y cuando te preguntas si acaso te volviste débil, si perdiste la fe, si a Dios se le escapó tu nombre en la multitud. No eres débil, no perdiste la fe, no se le escapó tu nombre. Lo que te falta no es fuerza de voluntad, es cobertura. Y ese es el punto exacto al que quiero llevarte hoy. A dejar de visitar la presencia de Dios como quien se refugia unos minutos del granizo y vuelve a salir a la intemperie, y a empezar a habitar en un lugar donde las flechas siguen volando, pero no pueden tocarte. Piensa en cómo has vivido estos últimos meses, quizá estos últimos años, tratando síntomas como si fueran el problema, apagando incendios que se encienden solos, calmando ansiedades que no piden permiso, acostumbrándote a un dolor que ya se volvió parte del mobiliario de tu vida. Has normalizado cosas que no son normales, despertarte cansado sin haber peleado, sonreír mientras por dentro te quiebras, decir, estoy bien, para no cargar a nadie cuando lo que más necesitas es que alguien te sostenga por un minuto. Has aprendido a hablar de fe con palabras correctas, pero por dentro te preguntas cuándo fue la última vez que sentiste paz sin explicación. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste de corrido sin encontrarte con ese ladrón que te roba la noche? Ese ladrón existe y su estrategia siempre es la misma: convencerte de que nada cambia, repetirte que te acostumbres, decirte que es mejor resignarte que esperar. Hoy lo desmentimos. Hoy se te entrega una llave que él no puede duplicar. Quiero que imagines algo y lo hagas tuyo por un instante, aunque te cueste creerlo. Imagina que mañana abres los ojos y no sientes esa alarma interna que te despierta antes que el despertador. Imagina que tu mente no corre primero a lo que puede salir mal. Imagina que el peso en el pecho con el que aprendiste a convivir no está, que el aire entra hondo y sale hondo, que tu cama dejó de ser un campo de batalla para convertirse en un altar de descanso. No es fantasía ni autoayuda barata. Es la evidencia de lo que pasa cuando un alma decide dejar de ser visitante y se vuelve habitante. Cuando dejas de tocar a la puerta de Dios solo en emergencia y te mudas a su sombra, donde los informes siguen existiendo, los titulares no cambian por arte de magia y los problemas no desaparecen de un chasquido, pero pierden jurisdicción sobre tu interior, se quedan afuera, golpean la puerta y no entran. Porque lo que gobierna por encima de todo es una promesa que no depende de tu estado de ánimo ni de tu racha de buena conducta. Depende de aquel que no miente y que hoy vino a buscarte. Sé que quizá piensas que ya lo intentaste todo, que ya oraste, ya fuiste al médico, ya hiciste listas de gratitud, ya probaste respirar contando hasta 10, ya te repetiste frases frente al espejo y sin embargo hay algo que no cede. Por eso este comienzo no es un discurso motivacional, es un acto de rescate. No te voy a pedir que te convenzas de nada, te voy a pedir que te quedes y te rindas, que sueltes el inventario de intentos y te pares en un solo lugar
donde la rendición no te derrota, te cubre. Donde lo que hoy sientes por dentro se nombra con claridad para que puedas sanar. Donde lo que te ató sin ruido por años pierde poder en segundos cuando se encuentra con la verdad. Este es el trato que te propongo. Tú te quedas hasta el final con un corazón honesto y yo te guío paso a paso hasta que tus propias palabras, dichas en el momento exacto, activen sobre ti algo que ni siquiera sabías que estaba disponible. No te voy a endulzar el oído ni prometerte que nunca más sentirás miedo o que todo te saldrá bien, porque eso no es vida, es anestesia. Y lo que Dios quiere darte hoy no es una anestesia, es un perímetro. Un perímetro es saber que aunque el viento ruge del otro lado, aquí dentro hay calma. Es escuchar las noticias y aún así dormir. Es recibir un diagnóstico y aún así no quebrarte por dentro. Es atravesar una semana difícil sin vender tu paz por un puñado de preocupaciones. Es mirar a tu familia y saber que hay un techo sobre sus cabezas que no se compra y que no se vende, que no depende de tu sueldo ni de tu suerte, que depende de un sí dicho a tiempo, de un me quedo pronunciado cuando todo en ti quisiera salir corriendo. Ese sí y ese me quedo van a salir de tu boca hoy y cuando salgan no caerán al piso. Serán la señal de que aceptas habitar y dejas de vagar. Si te preguntas por qué tanta insistencia, es porque sé que mientras lees esto, hay una parte de ti que ya se está rindiendo a la idea de que otra vez no pasará nada, que otra vez te emocionarás un rato y después todo seguirá como siempre. Y precisamente por eso, esta introducción es larga, profunda y directa, porque quiero atravesar el cinismo amable que te protege de la decepción y quiero alcanzarte en ese punto donde la esperanza es todavía una brasa y no una llama. Si esa brasa existe, y existe, por eso llegaste hasta aquí, entonces basta soplarla con la palabra correcta, en el orden correcto, hasta que se vuelva fuego que no te quema por fuera, te calienta por dentro. No estás escuchando por casualidad, no estás leyendo por ocio, estás en el borde mismo de un cambio real. Y sé que suena grande, pero es más simple de lo que parece. Quedarte, escuchar, hablar, habitar. Voy a pedirte algo que parece pequeño, pero que lo cambia todo. Decide ahora mismo que nada ni nadie te va a robar los próximos minutos, porque los próximos minutos son el puente que te lleva de donde estás a donde necesitas estar. Decide que vas a desactivar notificaciones, que vas a darte este tiempo como quien se sienta a conversar con el médico que por fin sabe lo que te pasa, como quien entra al despacho del juez que por fin dicta una sentencia justa a tu favor, como quien abre la puerta de un hogar que no conocía y encuentra su nombre escrito en la pared. Y mientras decides, mientras te sientas más derecho y respiras un poco más hondo, escucha este compromiso que hago contigo desde la fe. Si te quedas y haces lo que voy a guiarte a hacer, verás señales concretas de que algo cambió, no solo en tu ánimo, sino en el clima espiritual de tu casa. Y cuando llegue la noche, no te asustará. La vas a recibir como quien se deja cubrir por una manta que huele a limpio, a nuevo, a promesa. No voy a darte fórmulas mágicas ni atajos que se desinflan a la semana. Te voy a llevar a un lugar donde las palabras dejan de ser frases bonitas y se convierten en llaves que abren y cierran cosas reales. Te voy a conducir de la mano hacia un acto de fe que no depende de cómo te sientes hoy, depende de quién te sostiene. Y aunque puede que ahora mismo una voz interna te diga que nada de esto aplica para ti, que tú eres el caso raro, que tú eres la excepción, permíteme decirle a esa voz lo que ella no quiere escuchar. Llegaste a tiempo, todavía se puede, todavía estás a un sí de cruzar del miedo al abrigo, de la costumbre al asombro, de la noche larga al descanso que te han prometido más veces de las que puedes contar. Mantente aquí, no porque yo lo diga, sino porque dentro de unos minutos lo vas a sentir. El ambiente va a cambiar y cuando cambie sabrás que no estabas solo, que nunca estuviste solo y que lo que hoy comienza en este mismo instante es más que una introducción, es el primer paso de tu regreso a casa. Tú y yo vamos a dar el siguiente paso como quien cruza de una habitación oscura a un corredor con una luz al fondo. Y para que esa luz te alcance necesito que te reconozcas en lo que voy a describir ahora mismo, porque solo se sana lo que se nombra y solo se cubre lo que se expone. Así que quédate y déjate leer por Dios.
aunque te incomode un poco por dentro, porque esa incomodidad es el umbral exacto de tu liberación. Y quiero que mientras me lees, prepares tu corazón para escribir en los comentarios lo que nunca te atreviste a poner con tus propias manos. Sáname, Señor. Dios, sáname desde la raíz, tu país, el nombre de esa persona por la que clamas, porque cuando lo escribes lo presentas en el altar, y cuando lo presentas el cielo se mueve a tu favor. Tú sientes un vacío que no hace ruido, pero ocupa espacio, una sequedad en el alma que no se resuelve con vacaciones ni con fines de semana largos, una fatiga que se pega al cuerpo como humedad en las paredes y que no respeta tu agenda ni tus ganas de mejorar. Tú te has encontrado a mitad de la tarde mirando un punto fijo, sin saber cómo llegaste hasta ahí, y a medianoche con los ojos abiertos, mientras el pensamiento te corre maratones sin permiso. Tú has probado hablarte bonito y no funcionó. Has probado exigirte más y te rompiste por dentro. Has probado no sentir y te volviste piedra por fuera, pero blando por dentro. Tú conoces la sensación de levantarte con el corazón apretado, como si tuvieras que defenderte del mundo antes de poner un pie en el suelo. Tú sabes lo que es maquillarte la paz para que nadie pregunte. Tú guardas frases como estoy bien para no cargar a nadie, aunque por dentro te estés hundiendo en arenas que no se ven. Tú llevas semanas, meses o años con un dolor que no sabes dónde ubicar. A veces es el pecho, a veces la nuca, a veces la boca del estómago. A veces es una punzada de recuerdos que vienen con olor, con fecha, con lugar, y otras veces es una nube sin forma que te roba la claridad justo cuando más la necesitas. Y en medio de todo eso, te descubriste pensando que quizá Dios guarda silencio contigo, que quizá tu caso es de los que se quedan esperando en la sala sin ser llamados. Y yo necesito que te mires de frente y digas en voz baja lo que has evitado. No estás loco. No eres débil, no te faltan ganas, te falta sombra, te falta abrigo, te falta ese lugar donde el alma respira sin pedir permiso y el cuerpo deja de cargar lo que cargó demasiado tiempo. Te pasa que la gente te dice, tranquilo, todo está en tu mente, y tú quisieras gritar que justamente ahí es donde duele, que el ruido no es inventado, que el peso no es imaginario, que el insomnio no es un capricho, y que hay noches en las que te preguntas si vas a aguantar así otro año más. Te pasa que sonríes en las fotos, pero en el segundo, después el estómago te recuerda la deuda pendiente con tu propia verdad. Te pasa que perdonaste de boca porque era lo que correspondía, pero el cuerpo no recibió el memo y te devuelve el registro del golpe en forma de tensión, de cansancio, de punzada. Te pasa que quisieras orar con fuerza y te salen susurros, quisieras llorar y solo sale un nudo, quisieras gritar y se te encoge la garganta. Te pasa que has aprendido a funcionar herido y te estás volviendo experto en cargar peso que no te corresponde. Te pasa que cuando estás a punto de mejorar, aparece un obstáculo sin nombre que te devuelve 2 casilleros atrás. Te pasa que cuando te ilusionas con un día en paz, la tarde te traiciona. Te pasa que cuando por fin te animas a creer a alguien, te recuerda sin querer lo que te rompió y vuelves a doblarte por dentro. Y en medio de ese vaivén, te has contado cuentos para sobrevivir. Que así es la vida, que ya pasará, que lo tuyo no es importante, que hay gente peor. Y sí, hay gente peor, pero Dios no compara dolores para decidir a quién ama. Dios mira el tuyo como si fueras el único en la fila. Y eso es lo que hoy te está diciendo con esta lectura que parece casual, pero no lo es. Te veo, te escucho, te entiendo y te quiero sano. Y yo sé que mientras te describo hay una parte de ti que quiere bajar la mirada para no sentirse expuesto, pero sostén la mirada un poco más, porque este reconocimiento no te humilla, te libera. Este sí, soy yo que te está temblando en el pecho, es el comienzo del milagro. Y quiero que lo selles con un gesto concreto que rompa la costumbre de callar. Escribe ahora mismo en los comentarios, amén. Si te hablaba esta parte, escribe el nombre de esa dolencia que no se va. La palabra que jamás te animaste a confesar en público. Escribe tu país para que sepamos desde dónde te cubre Dios. Escribe los nombres de tu casa como quien pinta de sangre los dinteles para que el ángel pase de largo. Y si no te salen frases largas, escribe 3 palabras que cambian destinos. Yo creo. No lo haces para mí, lo haces para que el cielo lo lea y para que la fe no te vuelva a encontrar solo cuando caiga la noche. Hay una escena que se repite en tu vida como un eco.
Es el momento en que te prometes que vas a empezar mañana y la mañana te encuentra cansado otra vez. Es el instante en el que decides que esta vez sí te vas a quedar quieto debajo de las alas y de pronto un mensaje, una urgencia, una noticia te saca a la intemperie. Es la trampa discreta del enemigo que no necesita gritar para distraerte. Te muestra un brillo y ya no oras, te pone un apuro y ya no respiras, te sopla una sospecha y vuelves a correr y al final del día te sientes culpable por no haber hecho lo que tenías que hacer. Te castigas con pensamientos duros, te prometes que la próxima y ese ciclo agota más que cualquier enfermedad. Por eso hoy quiero decirte con ternura y autoridad que no necesitas héroes en tu agenda, necesitas honestidad. No necesitas discursos de bronce, necesitas un refugio que no se negocia, porque una vez que el alma prueba la sombra, deja de pedir permiso para quedarse. Y aquí estás, con el corazón latiendo un poco más fuerte, con la respiración ensanchándose apenas, con las manos quizá temblándote al pensar en escribir en voz alta lo que siempre dijiste en voz baja. Y yo quiero que lo hagas, que lo pongas ahora, que digas, sáname Señor, que digas, Dios, sáname desde la raíz, que nombres a tu madre, a tu hijo, a tu esposo, a tu amiga, que digas cansancio, ansiedad, insomnio, dolor sin diagnóstico, tristeza sin causa, lo que sea, porque cuando el dolor se confiesa, el cielo se inclina, cuando el nombre se escribe, el muro se levanta. Y si ahora mismo te estás diciendo, pero yo ya he escrito antes, yo ya he orado antes, yo ya he creído antes, quiero abrazarte en ese cansancio legítimo y devolverte una imagen que el enemigo te robó. La perseverancia no es repetir lo mismo esperando un resultado distinto. La perseverancia es quedarte en el lugar correcto hasta que el lugar te cubre para siempre. Es pasar de visitante a habitante. Es decir, yo vivo aquí y cerrar con llave. Es firmar con tu comentario un domicilio nuevo. Y por eso te lo pido otra vez, no como exigencia, sino como puente. Escribe, estoy listo para habitar. Escribe, yo creo. Escribe el nombre de la ciudad donde estás. Y déjanos cubrirte con oración desde aquí. Porque no estás viendo un video aislado. Estás entrando a un altar donde miles se juntan a interceder. Y donde tu fe se alimenta de la fe de otros cuando a ti te flaquean las fuerzas. Y esa comunidad invisible es parte de la medicina que Dios preparó para ti. Y ahora que te ves por dentro con más claridad que hace unos minutos, ahora que tu alma se reconoce en estas líneas como quien se encuentra en un espejo limpio por primera vez en mucho tiempo, quiero que respires hondo y te des permiso de sentir esperanza sin pedir justificativos. Porque la esperanza bien plantada no es ingenuidad, es inteligencia espiritual, es oler a distancia que viene lluvia al desierto. Es prepararte para recibir lo que ya está en camino, y para que no se pierda lo que se derrama necesitas cuencos abiertos, manos extendidas, corazón blando, y ese corazón blando se expresa con tu comentario y con tu permanencia. Así que quédate, no te vayas. Te lo ruego como pastor de tu alma por un instante, quédate y escribe. Porque en la siguiente parte voy a nombrar la raíz invisible de este dolor que te consume sin rostro y voy a mostrarte con la palabra cómo se corta de raíz cuando decides habitar y no volver a salir, y ese nombrar será la bisagra de tu historia. Hay un hilo fino que conecta tus sobresaltos nocturnos, esos pensamientos en espiral que no obedecen razones, la fatiga que no explica el médico y la sensación de vivir con un peso en el pecho, como si el aire se hubiera vuelto espeso. Y ese hilo no nació ayer ni es capricho del cuerpo. Es la evidencia de una grieta que se abrió en lo profundo cuando algo hirió tu confianza, cuando una palabra maldita echó raíz, cuando una escena que preferiste olvidar quedó archivada donde creías que no hacía daño y, sin embargo, desde ahí filtró su veneno a cada área, porque lo espiritual no toca a la puerta haciendo ruido, se cuela por rendijas emocionales, se disfraza de normalidad, y te convence de que así se vive, pero el Espíritu de Dios hoy sopla sobre ese archivo oculto y lo saca a la luz para que lo llames por su nombre, porque lo que se nombra se enfrenta, y lo que se enfrenta bajo la palabra pierde su derecho de permanencia. Y te lo digo con respeto por tu historia, pero con autoridad pastoral. Esto que te asedia tiene estructura, no es una nube sin forma, trabaja con pequeñas concesiones, se alimenta de hábitos que toleraste, se fortalece en los silencios que te impusiste, encuentra excusas en tu agenda saturada y se sienta a la mesa cada vez que confundes visitar a Dios con vivir en Él.
Por eso hoy discernimos, detectamos, delimitamos para romper el circuito donde nace tu cansancio, porque lo que llamas ansiedad de siempre puede ser miedo heredado que nadie trató. Lo que nombras carácter puede ser resultado de una herida que llevas defendiéndote años. Lo que aceptaste como mi cruz quizá es un acuerdo con el dolor que hiciste para sobrevivir. Y la palabra que corta entre alma y espíritu viene a separar lo que nunca fue tuyo de lo que sí te pertenece. Si piensas en momentos clave, reconocerás señales repetidas, el patrón de esa sombra que te visita justo cuando estás a un paso de avanzar. Lo recordarás como un rumor que apaga tu fe en la antesala de tu mejor decisión. Lo sentirás como una mano fría que toca tu nuca al caer la tarde. Lo leerás en tu cuerpo que aprieta los dientes en la madrugada. Lo oirás en frases que te dijeron y te creíste sin notarlo. No puedes cambiar el pasado, pero sí puedes cerrar la compuerta por la que todavía se te cuela el agua. Y esa compuerta se cierra con luz y con verdad, porque la oscuridad no se discute. Se enciende una lámpara y retrocede, y la lámpara es esto que hoy te alcanza. El discernimiento de que no se trata solo de autogestión emocional ni de fuerza de voluntad. Se trata de territorio espiritual, de jurisdicción, de perímetro, de decidir de qué lado de la muralla vas a vivir a partir de ahora. Porque si sigues contemplando desde afuera el refugio y entrando solo cuando escampa, el viento volverá a encontrarte. Pero si haces del abrigo tu habitación, la tormenta hará ruido sin derribar tu techo. Por eso, mientras lees, toma conciencia de las pequeñas puertas, las conversaciones donde te quedas pegado al veneno, las comparaciones que abren envidia y te roban gozo, los resentimientos que sostienes por considerarte justo, los hábitos nocturnos que alimentan insomnio, las palabras que declaras por costumbre sobre tu cuerpo, sobre tu casa, sobre tus hijos, porque todo eso dibuja un mapa y en ese mapa el enemigo busca atajos. Y la decisión de hoy es romperle los caminos, levantar vallados, consagrar rutas, volver inhóspito lo que antes era tránsito libre y hacerlo no con gritos, sino con presencia, no con ansiedad, sino con verdad pronunciada hasta que el alma lo crea. Hay heridas que no supiste nombrar porque te exigieron fortaleza cuando era tiempo de llorar y lloraste por dentro hasta volverte experto en silencio y el silencio escondió la infección sin curarla. Por eso hoy el Espíritu te invita a una valentía distinta, no la de contenerte otra vez, sino la de permitir que Dios entre donde tú no entraste nunca, al cuarto de los recuerdos que cierras deprisa, al cajón donde guardas lo que te avergüenza, al rincón al que vuelves sin saber por qué en la madrugada, porque allí, justamente allí, se cortan las cuerdas que te atan a esta fatiga, y ese corte sucede cuando dices con tu propia voz y con tus propias manos que quieres luz, que quieres diagnóstico verdadero, que aceptas que lo espiritual gobierna la atmósfera de tu vida y decides que gobierne el Espíritu de Dios, no el miedo, no la costumbre, no la culpa. Y para sellar esa decisión, te pido un gesto de fe que rompe protocolos y quiebra rutinas. Escribe ahora mismo en los comentarios: Señor, revela lo que mis ojos no pueden ver. Y si sabes la raíz, nómbrala sin adornos: trauma, abandono, traición, pérdida, vergüenza, culpa, abuso. Ponle nombre al gigante como hizo David antes de vencerlo. Trae esa palabra oscura al altar y déjala sin su refugio de sombras. Porque cuando se expone ante la luz de la palabra, pierde su disfraz de normalidad y cuando pierde el disfraz, te suelta. No estás lidiando con una idea difusa ni con supersticiones. Estás enfrentando una estructura que se sostiene en dos pilares: mentira y miedo. La mentira te dice que Dios no te ve, que no cambia nada, que ya probaste y no resultó, que eres el caso sin remedio. El miedo le hace eco y te paraliza antes de empezar. Y ambos se alimentan cuando tu habitación espiritual está vacía. Por eso hoy inviertes el orden. Primero habitas y entonces la mentira pierde voz. Primero haces del Altísimo tu morada y entonces el miedo no tiene dónde sentarse. Primero estableces presencia y entonces el ladrón no cruza el perímetro. Esa es la lógica del reino que contradice el ruido del mundo. Y quizá ahora mismo tu mente te propone objeciones. Las dejamos asentarse y luego las dejamos ir. Porque no vamos a discutir con cada pensamiento, vamos a llenarlo del aire de la palabra hasta que no quepan susurros extraños.
Y ese llenado comienza con una declaración escrita, firme, humilde y poderosa a la vez. Dios, sáname desde la raíz. Escríbelo si puedes ahora mismo. Y si te tiembla la mano, mejor aún, porque la mano que tiembla es la que está soltando el control para recibir cobertura. Y cuando esa cobertura se instala, lo demás empieza a alinearse con ella, aunque tarde un poco en manifestarse, porque el reino siempre empieza dentro y luego se ve fuera. Cada vez que aceptaste vivir cansado como si fuera tu destino, le diste sustento a la grieta. Cada vez que te resignaste a dormir mal como si fuera tu condición, la grieta se ensanchó. Cada vez que te comparaste hasta anularte, la grieta cobró peaje. Pero hoy regresas al punto donde se sellan las paredes y se fortalece la estructura, no con el esfuerzo de tu mandíbula apretada, sino con la determinación de tu espíritu diciendo, yo habito. Y ese yo habito no es un mantra, es una mudanza, una decisión cotidiana que cambia tu cartografía interior, la forma en que respiras, el modo en que recibes una llamada difícil, la manera en que cruzas el umbral de tu casa y aunque parezca intangible, es concreto. Porque cuando declaras cobertura, cambian tus palabras sobre tus hijos, tu tono en las discusiones, tu paciencia con tu cuerpo, tu eje en la tormenta. Y ese cambio repetido dibuja un muro nuevo que el viejo enemigo no reconoce. Por eso hoy comenzamos por dentro. Y para que conste en el cielo y en la tierra, para que tu alma lo firme delante de testigos, escribe tú, amén, si esta parte te está despejando la vista. Y si puedes agrega, yo elijo habitar, porque elegir es la primera sanidad y habitar es el primer tratamiento. Y aunque te cueste admitirlo porque eres fuerte y has sostenido a otros, necesitas que te sostengan a ti. Y este altar también es para eso. La comunidad que ora contigo es parte del diagnóstico que se convierte en cura, porque el aislamiento prolonga la herida y la intercesión abre cauces de sanidad. De modo que no te calles esta vez. Deja un nombre por el que orar, un país desde el que clamas, una palabra que quieres ver redimida. Y mientras lo haces, toma esta cuerda para pasar a la siguiente sala sin perder el hilo, porque ahora que ya expusiste la grieta, vas a ver lo que ocurre si decides no tratarla y lo que Dios promete cuando eliges su cobertura. Y esa comparación te dará el santo temor que ordena la vida y la esperanza concreta que sostiene el proceso. Y con esa mezcla de lucidez y paz damos el paso. Si te mostrara en un solo cuadro todo lo que se desencadena cuando una grieta espiritual queda sin tratar, verías primero un movimiento lento y casi imperceptible, como esa humedad que nace detrás de una pared y no se ve hasta que la pintura se cae de golpe. Y en ese tiempo silencioso ya se están erosionando cimientos, se están descosiendo vínculos, se está apagando la lucidez con la que tomabas decisiones. Y el enemigo aprovecha esa penumbra para cambiarte el diccionario sin que lo notes. Te vende resignación como prudencia, te vende cansancio como madurez, te vende frialdad como autocuidado, y cuando compras ese lenguaje adulterado, empiezas a llamar normal a lo que es pérdida. Empiezas a aceptar que la noche gobierne la casa, que la ansiedad dirija la mesa, que el miedo decida el itinerario del día. Y mientras tanto el ladrón hace lo que siempre hace, hurtar primero lo pequeño, matar después lo que parecía inmortal en ti, destruir por último la confianza que era tu tesoro, porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Y cuando no te cubres, la puerta no hace ruido, se queda apenas entornada, y por esa rendija se cuela el pensamiento que te divide en dos, la voz que te persuade de que ya nada valdrá la pena, la costumbre de dejar para mañana lo que sostiene tu espíritu hoy, y el resultado es un mapa vital lleno de microfracturas, una vida que funciona por afuera pero cruje por dentro, una fe que recita pero no habita. El cuerpo aprende rápido la gramática de esas rendijas y se vuelve un intérprete obediente de lo que el alma calla. Por eso te sorprende que te pesen los párpados sin trasnochar, que te tiemble la atención sin motivo, que te duela la espalda sin cargar, que el estómago se encoja en horas puntuales como si obedeciera a un reloj ajeno. Y no es superstición decir que lo invisible modela lo visible, es sabiduría. Porque el espíritu manda señales que la carne convierte en síntomas. Y cuando la grieta gobierna, los síntomas hacen fila. Insomnio que te negocia la madrugada, irritabilidad que te aleja de quien amas, falta de propósito que te lidera como un capataz cansado, impulsos de escape que llaman alivio a lo que te vacía,
y detrás de todos ellos una atmósfera que perdió claridad, esa claridad que te hacía distinguir entre voz de Dios y ruido, entre convicción y capricho, entre oportunidad y trampa, y cuando esa atmósfera se enturbia, el hogar lo siente, la economía se confunde, los hijos absorben, la pareja se enfría, la soledad se disfraza de independencia y el enemigo aplaude en silencio porque consiguió lo que buscaba, que vivas a la intemperie llamando libertad a la intemperie. La Escritura no es ingenua con este proceso. Lo describe con crudeza para despertar al que duerme con los ojos abiertos, y por eso avisa que hay saetas que vuelan a pleno día y mortandad que destruye en el mediodía, que hay pestilencia que camina en la oscuridad, de pasillos mentales donde nadie te ve, que hay terrores nocturnos que no golpean puertas pero se sientan en la cama, y si no respondes con presencia, si no estableces domicilio bajo la sombra, esas fuerzas ganan jurisdicción sobre horarios, habitaciones y hábitos. Y lo profético de esta advertencia no es una amenaza, es un mapa de riesgos dibujado por un padre que ama, porque cuando desoyes, el círculo se cierra sobre los mismos puntos. Vuelves a prometer y a posponer, vuelves a emocionarte y a enfriarte, vuelves a orar a la carrera y a culparte después, vuelves a encender pantallas para apagar preguntas, vuelves a llenar agendas para no escuchar, y allí, en ese carrusel, tu fe se vuelve turística. Entra, saluda, toma una foto y se va, pero no se queda. Y lo que no se queda no cubre, y lo que no cubre expone, y lo expuesto se desgasta hasta parecer normal. Míralo a escala de familia para comprender la gravedad sin dramatismo. Una casa sin cobertura se acostumbra a tonos altos para decir lo básico, a silencios largos para hablar de lo importante, a diagnósticos parciales que justifican amarguras completas, a rutinas que juntan cuerpos pero separan almas. Y basta con un par de meses de intemperie para que el clima espiritual se haga hostil. Y lo que antes se resolvía con una conversación, ahora exige guerras. Lo que antes necesitaba descanso, ahora pide medicación. Lo que antes era un contratiempo, ahora se convierte en identidad. Y de repente te descubrís describiendo tu vida con etiquetas que no te pertenecen. Soy ansioso, soy triste, soy insomne. Como si la condición fuera tu nombre y allí se consuma el ardid. Porque el enemigo sabe que cuando compras un nombre falso, renuncias sin querer al verdadero y vives por debajo de tu estatura real y te rodeas de techos que jamás Dios te puso y aceptas pronósticos que no ven más allá del análisis humano y niegas con la boca lo que el espíritu te grita con ternura. Vuelve a casa, vuelve al abrigo, vuelve al perímetro. No quiero que tomes esta advertencia como un dedo acusador. Recíbela como una sirena que se enciende a tiempo, porque todavía hay margen, todavía no es tarde, todavía puedes cerrar puertas, todavía puedes reordenar la atmósfera de tu casa, todavía puedes recuperar el terreno cedido. Y para que el corazón no se endurezca en ese instante crítico en que la verdad aprieta, te pido un acto humilde y valiente a la vez. Escribe ahora en los comentarios: estoy listo para obedecer. Si esta parte te abrió los ojos, escribe también el nombre del área donde sientes más asedio, sueño, ánimo, familia, salud, propósito. Y añade desde dónde estás clamando, porque cuando dejas constancia delante de la comunidad y del cielo, te sacas de encima el anonimato del que se esconde y entras en la cobertura del que se expone a la luz. Y ese gesto, aunque parezca pequeño, corta el circuito de repetición y abre el circuito de restauración. No es casual que el texto santo contraponga la obra del ladrón con una promesa rotunda, porque el aviso no viene solo, viene pegado a la salida. Y si en esta sala del diagnóstico ya estás viendo con nitidez lo que pasa cuando no habitas, quiero tenderte la mano hacia el umbral que nos introduce en la otra sala donde el aire huele distinto, allí donde Dios mismo toma la palabra y declara vida sobre lo que dabas por perdido, allí donde la abundancia no es exceso sino plenitud ordenada, allí donde el no llegarán deja de ser una frase y se convierte en perímetro. Así que toma aire profundo, deja tu amén como quien firma con tinta fresca y cruzamos juntos a escuchar la promesa que te estaba esperando. Para que lo que acabas de discernir no se te quede en ideas suspendidas, baja conmigo a la tierra donde la fe se prueba en zapatos gastados y en noches concretas. Porque cuando un testimonio pone piel a la promesa, el alma aprende el camino con más rapidez que con cualquier argumento. Y el primero que quiero ponerte delante
no es el de un héroe de iglesia, sino el de un hombre común que siempre llegaba tarde a sí mismo. Mateo, 42 años, repartidor en Medellín, moto vieja, espalda tensa, un cansancio que se le pegaba a la nuca como si alguien le colgara una bolsa de arena invisible, y además un miedo silencioso a las madrugadas, porque a las 3:00 se le despertaban golpes en el pecho que no salían en ningún examen. La casa era un apartamento estrecho con olor a café recalentado y una ventana que daba a un patio vecinal donde los perros ladraban cuando pasaba el camión de la basura, y entre la rutina de entregar pedidos y resolver cuentas que no alcanzaban, se le fue volviendo normal vivir con los hombros arriba, hasta que un día, en un semáforo atascado, se topó con este altar y escuchó una sola frase que lo sacudió: habitar, no visitar, y la primera reacción fue de escepticismo. Yo no tengo tiempo para eso. Pero el espíritu no suelta fácil y lo siguió llamando por dentro hasta que tomó una decisión mínima y gigantesca a la vez. Antes de poner un pie fuera de casa, iba a leer en voz alta los 2 primeros versículos del Salmo 91 con su nombre: yo, Mateo, habito. Y al volver a la noche, repetiría lo mismo con la mano apoyada en la pared fría del cuarto. El primer día el texto le temblaba en la boca, porque le parecía raro decir su nombre pegado a una promesa tan grande. El segundo día se quedó un minuto en silencio después de leer y sintió por primera vez en meses que la respiración bajaba hasta el estómago, como si al fin el aire encontrara sitio. El tercero tuvo un accidente menor. Un taxi le cerró, la moto se le desacomodó. En otra época habría explotado de rabia, pero aquella vez ocurrió algo que no sabe explicar. Una calma extraña le dio margen para resolver, y cuando levantó la moto casi se ríe de sí mismo porque nunca se había visto tan entero en un contratiempo. A la semana, a las 3 de la madrugada siguieron presentándose, pero el golpe de pecho había perdido agresividad, y aquí está el detalle que revela que no era su gestión. Al llegar a esa hora no aparecía la espiral de pensamientos, sino una frase que se había ido instalando sola: con sus plumas me cubre. Y justo el domingo siguiente, sin protocolo, escribió por primera vez en público: sáname, Señor, soy Mateo, Medellín, me tiembla el sueño. Y a los minutos 4 personas de ciudades distintas se pusieron a responderle prometiendo oración con su nombre. Aquella noche los ladridos de los perros sonaron como siempre. El camión pasó a su hora de costumbre. Pero en el cuarto estrecho ocurrió la diferencia. El miedo que lo esperaba en el borde de la cama se encontró con un perímetro. Y el hombre que se había acostumbrado a atravesar la madrugada con el pecho en guardia se quedó dormido leyendo el mismo versículo, sin épica, sin música, sin luces, solo un texto en voz alta y una decisión de domicilio, y desde entonces la fatiga no desapareció de golpe, pero cambió de dueño, porque ya no lo dirigía, y cada vez que los hombros querían subir, la boca se adelantaba con la llave: yo habito, y ese yo habito dejó de ser una idea para convertirse en su modo de entrar a la calle, de hablar con su hija, de aceptar un turno extra sin maldecir su suerte. Y cuando meses después un diagnóstico de gastritis amenazó con devolverlo al viejo mapa, volvió al mismo perímetro y declaró el Salmo 103:3 como quien extiende una receta sobre la mesa: sana todas mis dolencias, con nombre y apellido. Y el cuerpo obedeció despacio a una autoridad que ya reconocía. Me detengo ahora en un segundo rostro para que veas otra orilla del mismo río. Rosa, 58 años, Puebla, maestra jubilada, viuda desde hace 5. Una casa amplia que el silencio fue agrandando hasta convertirla en un eco. La sonrisa fácil con los vecinos, las plantas cuidadas en el patio y una tristeza baja que se le pegaba al amanecer como neblina. Su oración se había vuelto un murmullo de costumbres correctas, el rosario de frases que sabía de memoria y una pregunta que no pronunciaba para no abrir un boquete: ¿me sigues viendo? Los análisis médicos bien, la presión controlada, los nietos los fines de semana, y sin embargo un peso sin nombre le doblaba la cintura cuando se quedaba sola. Una noche cualquiera, viendo videos para no escuchar el reloj, encontró un testimonio que hablaba de consagrar la casa con el Salmo 91 y sintió vergüenza de no haberlo intentado nunca con seriedad. Apagó la pantalla, caminó descalza por el pasillo con las luces apagadas y se detuvo en cada dintel susurrando: escudo y adarga es tu verdad. Marcó con la yema de los dedos la puerta de la cocina como si la pintara de fe. Apoyó la frente unos segundos en la madera del dormitorio
y dijo lo que evitaba desde que quedó sola. Yo, Rosa, moro bajo tu sombra. Ven conmigo a dormir. La primera noche, el llanto se le vino sin permiso. La segunda también. La tercera ya no hubo lágrimas, sino una calidez humilde que describió luego como «alguien me arropó». Empezó a escribir en un cuaderno lo que entregaba cada noche, nombres, recuerdos, ese rincón de la casa que evitaba por miedo a desordenarse de nuevo. Y en un impulso que al principio le resultó impropio de su pudor, bajó a los comentarios de este mismo altar y puso: «Amén, Puebla, mi casa necesita perímetro, yo creo». No pidió nada con adornos, dejó su fe como quien deja un vaso de agua en la mesa y sin esperarlo, recibió decenas de respuestas con su nombre el jueves siguiente a las 11:40. En esa franja donde antes venía una corriente de nostalgia que la vaciaba, sintió algo físico que la hizo sentarse, un alivio concreto a la altura del esternón, como si alguien abriera una ventana en un cuarto cerrado. Y no fue que se evaporara el recuerdo del marido, ni que se transparentaran los años, fue que la soledad dejó de tener la última palabra dentro de su habitación, y a partir de ese día empezó a invitar a 2 vecinas a leer el Salmo 91 en voz alta una vez por semana. Y lo más hermoso fue el pequeño milagro colateral. Su nieta, que venía inquieta por un miedo nuevo a dormir sola, pidió quedarse a dormir y sin que nadie lo planeara, se durmió en el sofá con la lectura «No temerás el terror nocturno». Y Rosa anotó ese versículo en el cuaderno para no olvidarlo nunca. Y cada vez que la neblina del amanecer quería retomarle la casa, se lo leía al aire como quien lee un título de propiedad. Querrás quizá un tercer ángulo para que la escena sea completa, y te lo doy con la historia de Jair y Milena, matrimonio joven de Guayaquil, 2 trabajos, poco margen, discusiones pequeñas que se volvían grandes porque el cansancio empuja siempre a la peor versión. Un hijo con bronquitis recurrente que los mantenía en alerta y una sensación de derrota que se había vuelto visita semanal. El médico hacía lo suyo, la medicación estaba al día, pero el clima del hogar se volvió frágil. Cada tos del niño desataba en cadena la ansiedad de todos. Cada madrugada de nebulizador terminaba en palabras cortas, una noche que no figura en ninguna agenda. Milena leyó con rabia una pregunta en un comentario de este altar: ¿y si lo consagran? Y se enojó por el tono como si la culpara. Pero la idea volvió, y cuando vuelve una idea cargada de gracia es mejor escucharla. Tomaron al pequeño dormido, pusieron la mano sobre su pecho y declararon juntos: debajo de sus alas estará seguro. No hubo luces, no hubo música, hubo cansancio y decisión. Y al día siguiente repitieron, y al otro también, y ellos mismos se sorprendieron de no discutir en la madrugada, y el tratamiento siguió. Nadie detuvo la medicina, pero algo nuevo se instaló en el límite invisible de la casa. Ya no era solo la tos del niño lo que dirigía el clima nocturno. Y aunque los episodios respiratorios siguieron un tiempo, aquellos padres llegaron enteros a cada madrugada con una frase viva, reemplazando la bronca automática. Y al cabo de 3 meses descubrieron otro regalo. La conversación volvió a la mesa, porque cuando el perímetro se levanta alrededor de un cuerpo frágil, se levanta también alrededor de los corazones. Y cuando contaron en un comentario: Guayaquil, declaramos el 91 sobre la cama del nene, empezaron a recibir a su vez mensajes de otros matrimonios que, sin conocerse, se ofrecían a orar los martes, y los martes a la noche, a la misma hora, un pequeño círculo de desconocidos decía el mismo versículo sobre hijos con nombres distintos. Y ese es el misterio dulce de la cobertura. Jamás opera en solitario, siempre se despliega en comunidad. Con estos rostros delante, te invito a que salgas del anonimato del que mira desde lejos y entres a la escena como protagonista de tu propio testimonio en construcción. Escribe ahora mismo en los comentarios tu nombre, tu ciudad y la frase que quiebra el viejo mapa: yo habito. Añade si puedes el área concreta donde quieres ver el perímetro instalado: sueño, ánimo, casa, diagnóstico, hijo. Y si ya has visto una señal, por pequeña que parezca, cuéntala con sencillez. Porque cuando narras lo que Dios está haciendo, desarmas el relato oscuro que te decía que nada cambia y alimentas la fe del que está a un paso de rendirse. Y si todavía no ves nada, no te avergüences. Deja igualmente tu rastro de fe. Amén, yo creo. Porque el cielo lee lo escrito y la comunidad responde a lo explícito.
y juntos vamos a sostenerte cuando llegue la hora difícil de la noche o la tarde pesada sin explicación. Y mientras lo dejas por escrito, pasa conmigo al umbral siguiente, donde no solo constatamos que Dios puede, sino que escuchamos su promesa dicha en tiempo presente sobre ti. Porque la restauración no es un deseo, es una palabra hablada por Él que ahora mismo está buscando tu boca para asentarse. Si el diagnóstico te abrió los ojos y los testimonios te mostraron el camino posible, ahora deja que la voz de Dios te atraviese con una verdad que no negocia y que no depende de tus rachas. Porque lo que está por afirmarse sobre ti no es una ilusión motivacional ni una promesa condicional a tu desempeño. Es el carácter de aquel que no cambia viniendo a ocupar el centro de tu historia. Y cuando Él ocupa el centro, el resto de las piezas se ordena, aunque por fuera todo siga haciendo ruido. Y la promesa suena así dentro del alma que se rinde de veras. No vas a cruzar otro mes arrastrando cadenas viejas. No vas a dormir otra noche mirando el techo como si el techo tuviera la respuesta. No vas a despertarte con el corazón en guardia como si la vida fuera un enemigo. Vas a habitar bajo un perímetro vivo que se mueve contigo, que se extiende a tu casa, que cubre tus idas y venidas, que blinda tus hijos, que acalla terrores, que detiene saetas, que convierte el otra vez lo mismo en aquí empezó lo nuevo. Y sé que tu mente quiere entender el mecanismo para sentirse segura, pero la promesa no se explica. Se recibe, se respira, se vive. Por eso ahora mismo, sin adornos, toma aire y permítele a Dios que ponga su palabra donde tú pusiste tus esfuerzos, porque Él no te pide demostraciones, te pide tu sí. No es un consuelo barato decirte que hay salida, es el relato fiel de Dios haciendo lo que Dios hace cuando alguien se queda bajo sus alas. Y si esperabas un catálogo de soluciones externas, te vas a sorprender con la ternura estratégica del cielo, porque el modo en que Dios restaura no es maquillando superficies, sino reescribiendo tu clima interior. Y cuando el clima cambia por dentro, los mismos vientos que ayer te volvían de cartón, hoy te encuentran enraizado, y lo que ayer te tiraba ahora te entrena. Y por eso la promesa no llega en tono de optimismo frágil, llega con la gravedad de una sentencia dulce. Haré de ti mi habitación si me entregas tus llaves, cubriré lo que te desvelas si me entregas tu desvelo, sanaré lo que no nombras si me entregas tu silencio, levantaré muro donde aprendiste a resignarte si me entregas tus calendarios, y el pacto es tan asimétrico como escandaloso. Tú traes cansancio, yo te doy descanso, tú traes noches largas, yo te doy sombra, tú traes diagnósticos, yo te doy sentido, tú traes culpas, yo te doy perdón que sana huesos y recuerdos. Y no es teología abstracta, es el salmo volviéndose casa, es el verbo haciéndose carne en tu rutina, es la vida abundante de la que habló Jesús, respirándose en tu sala mientras lavas los platos o manejas de vuelta del trabajo. Cuando Él promete, no lo hace con verbos tímidos ni con condicionales que se te escapan de las manos. Lo hace con la contundencia que le pertenece. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno ni saeta que vuele de día. Y si lo lees lentamente, notarás que la promesa no te saca del mundo, ni te ofrece una cápsula hermética donde nada ocurra. Te ofrece otra jurisdicción, otro gobierno, otra temperatura del alma. El terror puede pasar a tu lado y no gobernarte. La saeta puede silbar a mediodía y no clavarse. Las noticias pueden arder y no decidir tu ánimo. Las voces pueden multiplicarse y no anular la voz. Porque el perímetro no es una burbuja de negación, es un reino en movimiento que te acompaña. Y dentro de ese reino, el perdón no es idea, es medicina. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Y cuando el perdón entra como agua fresca, la dolencia pierde su alimento. Cuando su palabra corta entre alma y espíritu, el nudo que te ataba queda sin cuerda. Y cuando su presencia se vuelve domicilio, los pasillos de tu cabeza se iluminan y los pasos pierden miedo. Hay promesas que has escuchado tantas veces que te parecían gastadas, y sin embargo hoy se te presentan nuevas, porque ya no te las recitan desde lejos, te alcanzan desde adentro, y eso también es parte del milagro. Dios no te pide creer a ciegas, mientras Él se queda distante observando si haces bien la tarea. Dios te acerca su palabra hasta que la puedes masticar,
te la traduce a la hora en que te despiertas con la garganta seca, te la baja al asiento del bus donde evitas mirarte en la ventana, te la pone en la mano cuando agarras la manija de la puerta, te la pone en la frente cuando apagas la luz del cuarto, te la repite con tu nombre para que la fe deje de ser un concepto y sea la forma en que caminas. Y cuando eso sucede, hasta la memoria duele distinto. Los recuerdos que antes abrían la compuerta del vértigo, ahora se presentan a examen delante del juez que te ama, y los veredictos que tú te dictaste se anulan. Y en su lugar escuchas sentencias nuevas: amado, cubierta, hija, sanado, proceso, propósito. Y sí, habrá días torcidos y noches densas, pero el perímetro no cede por tus vaivenes, se sostiene por su fidelidad. No ignores el detalle que te cambia la historia. La promesa abre con una condición tan simple y tan radical que a veces asusta por lo clara: habitar, no visitar. Y aquí se juega todo, porque visitar alivia un rato y te expone después. Visitar emociona un momento y te deja sin base. Visitar entretiene el alma y te devuelve al mismo lugar. Habitar te cambia la piel, te reconfigura los reflejos, te enseña de nuevo a respirar, te da un techo móvil que no depende de coordenadas, te entrena a decir yo habito cuando la ansiedad golpea, te enseña a decir castillo mío cuando la culpa quiere arrastrarte, te pone las palabras justas en la boca para que tu cuerpo escuche y obedezca. Y esa mudanza se decide en instantes como este, donde algo dentro de ti entiende que ya no puedes vivir como invitado en la casa que fue diseñada para que seas residente. Y no es un mérito que exhibes, es una renuncia que te salva. Permíteme imaginar contigo el escenario que te espera cuando aceptas esta promesa y dejas que se instale como eje. La cama deja de ser trinchera y se vuelve altar. La mesa deja de ser tribunal y se vuelve sacramento. Las puertas de tu casa dejan de ser entradas vulnerables y se vuelven umbrales bendecidos. Las ventanas dejan pasar luz sin que el miedo vea por ellas. El pasillo deja de ser un túnel a la madrugada y se vuelve camino de paz. El camino al trabajo deja de ser un suspiro y se vuelve conversación. Y no es que la vida se vuelva fácil, es que deja de ser hostil. Y ese matiz es enorme porque te devuelve el margen que el enemigo te robó. Ese margen donde puedes elegir de nuevo, respirar hondo, contestar sin herir, esperar sin desesperar, pedir ayuda sin sentirte menos. Y ese margen es el taller donde Dios restaura con paciencia de artesano y cada día ajusta un tornillo, pule una arista, repara una grieta y tú aprendes a no acelerar el proceso porque ya no compites con tu propia cura, la habitas. Si en lo hondo te nace preguntar, ¿por qué conmigo? ¿Por qué ahora? Recibe la respuesta con la humildad de quien oye su nombre pronunciado por aquel que lo inventó, porque Dios no hace fila con las promesas esperando a ver si se agota tu crédito de errores. Dios corre hacia el hijo que decide volver a casa aunque llegue con barro, aunque llegue sin discurso, y corre con una túnica y un anillo que no dependen de tu currículum de fe, dependen de su amor. Y este correr de Dios hacia ti no es una metáfora bonita, es el modo en que empezó esta misma lectura sin que tú lo supieras, empujándote suave, empujándote fuerte. Mostrártelo ahora no es sentimentalismo, es darte el trazo grueso para que confíes en el trazo fino. Y confiar se concreta de maneras pequeñas, hoy en tus labios, ahora en tus manos, en un yo recibo que abre la compuerta sin resistencias, en un amén que no suena por educación sino por convicción que despierta, en un yo creo que no niega dudas pero las hace sentarse al fondo mientras la fe toma la primera fila. Quiero que participes activamente en esta sala de la promesa, no como espectador, sino como destinatario con nombre y apellido. Escribe ahora mismo en los comentarios: yo recibo esta cobertura. Añade tu nombre y tu ciudad para que la promesa encuentre dirección. Escribe si puedes una frase concreta que salga de tu boca al amanecer: yo habito al abrigo del Altísimo. Escríbelo como quien firma y sella. Y si ya viste una brizna de paz, cuéntala en una línea para encender a otro. Porque la promesa se multiplica cuando se comparte y la comunidad es parte del milagro. Y si hoy todavía no ves nada distinto, no te avergüences de escribir amén, aunque no sienta. Porque el perímetro no se activa por sensaciones, se activa por decisión y por palabra hablada. Y tu palabra hoy vale más que tu cansancio. Quédate conmigo un poco más, porque la promesa no solo se escucha y se escribe, se camina
y para caminar sin tropiezos te voy a entregar la guía mínima y suficiente que convierte esta declaración en una práctica diaria que sostiene la sombra sobre tu cabeza. 3 pasos simples y sagrados que cualquier alma sincera puede hacer, con Biblia o con memoria, con lágrimas o con calma, con días buenos o con días rotos, y que tienen la potencia de sellar sobre ti lo que acabas de recibir. Así que toma aire de nuevo, deja tu amén como firma en el altar y avanzamos juntos a la guía que hará habitable esta promesa en tu noche y en tu mañana, para que la promesa deje de ser un eco bonito y se convierta en un hábito que sostenga tu respiración por dentro. Vamos a traducirla en una práctica viva que puedas hacer aunque el día venga torcido, aunque no tengas fuerzas, aunque el reloj te corra, porque la sombra del Altísimo no está reservada para los momentos perfectos, sino para los días reales. Y el primer movimiento es tan sencillo como definitivo. Al despertar, antes de mirar el teléfono y antes de negociar con la ansiedad, te sientas al borde de la cama, apoyas ambos pies en el piso como quien toma posesión de tierra prometida y con tu propia voz dices tu nombre pegado a la verdad, yo, y dices tu nombre. Habito al abrigo del Altísimo, yo moro bajo la sombra del Omnipotente. Lo pronuncias despacio, lo dejas caer, lo repites una segunda vez y al terminar no te apresuras a correr detrás de la agenda, sino que permaneces un minuto con los ojos cerrados, imaginando literalmente un manto extendido sobre tu techo, sobre tu mesa, sobre los que amas, y en ese minuto no peleas pensamientos. Dejas que el salmo hable más fuerte que ellos. Debajo de sus alas estaré seguro. Y si viene el impulso de salir a toda prisa, recuerda que el ladrón vive de tu prisa, porque el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, y su primer robo del día es tu margen de silencio. Por eso custodia ese minuto como se custodia un tesoro, y verás cómo ese margen se convierte en la puerta por la que entra la paz a tu cocina y a tus decisiones. Y si te ayuda a escribir, deja en los comentarios esta misma mañana, yo habito. Añade tu ciudad, deja nombres por quienes cubres, porque lo que se declara en público se firma en lo secreto, y lo que se firma en lo secreto se sostiene cuando la tarde aprieta. El segundo movimiento es quirúrgico y va derecho a la raíz de lo que te estorba. No se trata de repetir frases para anestesiarte, sino de permitir que la palabra haga lo que promete hacer cuando se le abre paso. Te vas a regalar 5 minutos a solas, aunque sea en el baño con la puerta trabada o en el transporte con los auriculares puestos, y vas a leer en voz normal, aunque sea en susurro. Hebreos 4:12, la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de 2 filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Y mientras lo dices, pides con honestidad de niño: Espíritu Santo, corta lo que yo no alcanzo a separar. Corta la mezcla entre mi herida y mi identidad. Corta el miedo pegado a mi memoria. Corta la culpa pegada a mis decisiones. Corta los lazos de palabras que acepté sobre mi cuerpo y mi casa. Y cuando termines ese ruego, no te quedes en el vacío. Trae inmediatamente Salmo 103:3 y decláralo con nombre y apellido sobre lo que duele. Tú eres quien perdona todas mis iniquidades. Tú eres quien sana todas mis dolencias. Y si tu dolencia tiene nombre, ponle nombre en voz alta: ansiedad, insomnio, migraña, gastritis, tristeza, corazón apretado. Y si la dolencia es de alguien a quien amas, di su nombre con respeto y fe. Señor, tócalo, sáname a mí, sánala a ella, sánalo a él. Y de nuevo quédate unos segundos respirando sin apuro, porque aquí ocurre el misterio suave que el mundo no entiende. Cuando la espada se para, la raíz queda expuesta, y cuando la raíz queda expuesta, la promesa entra como aceite y comienza a sanar donde antes solo administrabas síntomas. Y si en esa exposición te llega una lágrima, no la seques, deja que lave. Y al terminar, fija este paso, escribiendo en el altar de los comentarios: Dios, sáname desde la raíz. Y si te animas, añade una línea con la parte de tu vida que hoy entregas a esa cirugía divina, porque la transparencia abre grietas al cielo que el orgullo jamás abre. El tercer movimiento es territorial y convierte tu casa en espacio consagrado sin superstición y con autoridad. Al caer la tarde, cuando todos estén dentro, o si vives solo, cuando el silencio te dé margen, vas a caminar por tus umbrales con la escritura en la boca, como quien traza un perímetro invisible y sólido, de pie en la puerta principal, y luego en el marco de cada habitación declaras despacio:
Salmo 91, 4 a 7. Con sus plumas me cubrirá y debajo de sus alas estaré seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temeré el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a mi lado 1000 y 10,000 a mi diestra, mas a mí no llegará. Y al decirlo no imaginas un talismán, sino un reino que se impone con suavidad y firmeza sobre tus paredes. Y si hay niños en casa los nombras, si hay abuelos los nombras, si hay fotos de quienes ya no están los bendices con gratitud, si hay camas donde el insomnio se sienta, pones la mano y declaras que la noche vuelve a ser casa de descanso y no de guerra. Si hay una mesa donde últimamente se discute más de lo que se ríe, la consagras otra vez como lugar de encuentro. Si hay un umbral por el que entró una mala noticia, lo pones bajo alas. Y si hay un rincón que te pesa por recuerdos, lo entregas hasta que duela un poquito y se aligere. Y mientras caminas se aparece el rumor de la mente que dice estás haciendo el ridículo, contéstale sin discutir, pero con firmeza. No ridículo, pacto, no teatro, gobierno. Y al terminar este recorrido en el que trazaste con tu voz una frontera nueva, vuelves a la puerta principal y dices una última vez en voz clara el primer verso: yo habito al abrigo del Altísimo. Y sientes, aunque sea leve, el cambio en el aire y lo fijas con un gesto público humilde, dejando en los comentarios: consagro mi casa bajo tus alas. Y si puedes, agrega tu país para que otros te lean y se unan en oración por tu territorio. Si te comprometiste con estos 3 movimientos tal como son, sin añadir cargas ni restarles fe, ya tienes la base de un estilo de vida que bloquea la enfermedad espiritual y abre camino a la restauración. Y para que la constancia no dependa de tu ánimo, sino de la comunidad, quiero invitarte a que te hagas visible y nos ayudes a ayudarte. Escribe ahora mismo amén. Si vas a empezar hoy, escribe yo habito. Si ya empezaste, escribe sáname, Señor. Si estás en medio del corte de raíz y te pesa, escribe el nombre de tu ciudad o de tu barrio para que el perímetro también tenga geografía. Y si tienes a alguien a quien quieras cubrir, escribe su nombre y deja que este altar haga lo que hace: levantar brazos cansados hasta que el descanso llegue. Deja que este mapa sencillo y profundo se vuelva un ritmo. Mañana a primera hora vuelves a sentarte al borde de la cama y declaras domicilio. A media jornada, cuando el ruido te quiera tragar, permites a la espada separar lo mezclado. Al caer la tarde, devuelves a tu casa su sentido de refugio, declarando la palabra en los marcos y en las camas. Y si un día fallas, no te condenas, ni empiezas en cero. Retomas al siguiente, como quien vuelve a casa con la confianza de hijo. Porque esto no es una competencia de disciplina, sino una relación sostenida por fidelidad. Y cuando el enemigo te venga con su catálogo de sospechas, le respondes con Juan 10:10 completo. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, porque ese versículo leído entero desarma medias verdades y te devuelve el pulso de la promesa. Quédate a un paso más, porque lo que acabas de aprender se sella de un modo que no se puede explicar con manuales. Se sella orando juntos ahora mismo, con tu voz y la mía en el mismo espíritu, tomando estas palabras y ofreciéndoselas a Dios como quien entrega llaves y recibe casa. Y mientras te preparas para ese momento, deja tu firma en los comentarios con un yo creo, que haga ruido en el cielo y empuje la puerta de la siguiente sala donde vamos a orar hasta que el aire cambie en tu habitación. Si has llegado hasta aquí, no es porque sobrara tiempo, ni porque el tema te pareciera curioso. Has llegado porque algo dentro de ti reconoció su nombre en cada palabra y porque el cielo te estaba empujando con suavidad hacia un sí que cambia destinos. Así que vamos a cerrar como se cierran los pactos que importan, de pie por dentro, con la frente en alto y el corazón rendido, declarando que no vuelves a la intemperie, que no te conformas con una emoción pasajera, que a partir de hoy llamas hogar al abrigo del Altísimo y te niegas a seguir viviendo como visitante. Y quiero que selles este momento con un gesto visible que también es espiritual. Escribe ahora mismo en los comentarios yo habito. Si esta palabra te tomó de la mano, escribe sáname, Señor. Si hoy se abrió una raíz y sentiste que la espada de Dios entró hasta donde tú no podías, escribe el nombre de tu ciudad para que la cobertura tenga coordenadas. Y si necesitas que oremos por alguien, deja su nombre, porque este altar no es un monólogo, es una familia que intercede.
Y mientras lo haces, te pido que escuches esto como una instrucción pastoral directa. Decide permanecer, decide volver mañana, decide sostener lo que empezó. Porque lo que el Espíritu encendió hoy se vuelve llama estable cuando eliges comunidad por encima del aislamiento y disciplina amorosa, por encima del impulso. Y por eso te invito, con toda la autoridad del amor, a suscribirte ahora mismo y activar la campana, no como un gesto de cortesía ni por algoritmo, sino como un acto de cobertura. Suscribirte es decir, no caminaré solo, volveré a este altar, me uniré a esta guardia de oración. Recibiré cada mensaje como un recordatorio de mi domicilio en Dios. Y esa decisión simple te sostendrá en las noches difíciles, te despertará en las mañanas lentas, te llamará por tu nombre cuando el ruido quiera arrastrarte. Así que suscríbete ahora, porque mañana seguimos orando juntos y no quiero que te pierdas la parte donde terminamos de cerrar puertas y consagramos tu casa habitación por habitación. Antes de despedirnos, voy a declarar algo sobre tu vida. Y quiero que lo recibas con la misma seriedad con la que se reciben las llaves de una casa. Que el Señor te cubra con sus plumas y que debajo de sus alas vivas seguro. Que su verdad sea tu escudo y tu adarga. Que no temas al terror nocturno ni a la saeta del día. Que la pestilencia no gobierne tu atmósfera ni la mortandad dicte tus decisiones. Que caigan a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra y a ti no te alcance. Que Él perdone todas tus iniquidades y sane todas tus dolencias. Que su palabra, viva y eficaz, parta hoy mismo lo que estaba mezclado en tu alma y te devuelva la libertad de respirar sin permiso del miedo. Y mientras dices amén en el corazón y lo dejas por escrito, te vuelvo a invitar a dos gestos que sellan este cierre y lo convierten en comienzo. Primero, deja tu declaración pública en los comentarios con un yo creo, y el área donde vas a ver la mano de Dios esta semana. Segundo, suscríbete y activa la campana ahora mismo para que mañana, a la hora señalada, te encuentres con nosotros en la segunda parte de esta cobertura, donde oraremos en vivo. Proclamaremos el Salmo 91 sobre tu casa y te guiaré con instrucciones puntuales para blindar tu noche y tu amanecer. No cierro con un adiós, cierro con una cita. Porque lo que Dios empezó hoy va a continuar y necesitas estar adentro del perímetro cuando llegue la próxima palabra. Así que escribe tu amén, deja tu yo habito, coloca los nombres por quienes clamas. Suscríbete ahora mismo para quedarte bajo sombra con nosotros. Y que la paz que supera todo entendimiento custodie tu corazón y tus pensamientos desde este instante y hasta que nos volvamos a ver.